damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bueno, hermano Fidel Campuzano desde el Limpio, Shalom, hermano Fidel, nos están escuchando muy bien. Entonces, vamos a programar esto. Yo coloco para tener una idea, mi cronómetro. Y de esa manera no perder. Bueno, hoy vamos a compartir capítulo 50. Capítulo 50 del libro de Isaías. A partir del capítulo 49, 50, vemos cómo el Todopoderoso a través de su siervo está queriendo enseñarnos sobre el pueblo y el ungido. Dos puntos principales acá se van desarrollando: el pueblo y el ungido. Por eso hay que prestar mucha atención, porque a partir de ahora vamos a empezar a analizar textos que ahí tienen mucho debate en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, en el mundo evangélico cristiano igual, ¿no? En el mundo judío, en el mundo mesiánico también, mundo mesiánico. Tiene mucho debate, mucha controversia. Entonces, no quiere decir que nosotros somos los entendedores de la verdad y lo que digamos acá sea la verdad. Siempre aclaro esto, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es por lo menos de ir a lo que se acerca a lo que a nosotros nos parece, estudiando, leyendo y analizando, es la verdad. Y si nos equivocamos, bueno, Señor, ten piedad de nosotros. Pero son textos. Por eso, ¿cuál es la ventaja de llegar a estos capítulos? La ventaja es que empezamos desde el capítulo 1. Entonces, a través del capítulo 1 hemos podido ver todo el transcurso de estos relatos. Si una persona también quiere conocer, entender, reflexionar en el capítulo de Isaías, empiece también a estudiar desde el capítulo 1 en adelante. Y se le va a poder abrir más mucho entendimiento sobre naciones, sobre pueblos, sobre invasiones, sobre la situación actual de los israelitas. Entonces, en estos momentos es importante entender dónde estamos. Estamos en la cautividad. Es un pueblo que está en cautividad. Es un pueblo que está viviendo en medio de la idolatría, en medio de opresión de otros pueblos. No están en su tierra, no tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen nada. ¿Qué es lo que tienen entonces? La fe en su corazón. Es la misma situación en la cual nosotros estamos ahora. No tenemos templo, no tenemos sacerdotes, no tenemos. Entonces, cuando uno no tiene estas cosas, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo que dice la Escritura: la fe, la esperanza, la confianza y las promesas. Y ustedes saben que cuando un pueblo tenía la promesa, podía avanzar más fuertemente que cuando tenía todo lo que se le había prometido. Cuando tuvo todo lo prometido, no aprovechó. Cuando tenían templo, cuando tenía sacerdote, cuando tenía país, cuando tenía tierra, ellos no aprovecharon, empezaron a idolatrar otras cosas, empezaron a corromperse. Pero en Babilonia, estando ellos en Babilonia, muchos de ellos, la gran mayoría, se asimilaron a los babilonios, pero muchos de ellos con sinceridad buscaron la verdad. Con sinceridad buscaron conocer al Creador. Inclusive la fe genuina de los hebreos se desarrolló y se formó en Babilonia. Aunque muchos judíos hoy en día se jactan, ¿no?, de su fe antigua, ¿no?, de sus tiempos de los templos, de la ciudad de Jerusalén, pero en realidad el judaísmo, como conocemos actualmente, o el judaísmo que existía en tiempo de Yeshua, se desarrolló en Babilonia. Esa es la realidad. Ahí ellos empezaron a crecer espiritualmente. Y bueno,
Y muchas de las prácticas que tuvieron en tiempo de Yeshua y que tienen en la actualidad, se formaron en esa circunstancia, o sea, en la cautividad. Así que nosotros también, estando en la cautividad, nosotros en lo personal, Congregación Betel, estando en la cautividad, estando en medio de las naciones, estando, ¿cómo dice?, esparcidos en diferentes regiones, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, entonces, por la fe, unir nuestro corazón. Eso nos va a hacer más fuerte. Así que no nos tenemos que preocupar, porque el pueblo escogido está así, y el Todopoderoso está buscando, ¿no?, restaurar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este punto, esto es lo que estamos viendo ahora en estos capítulos. Y bueno, el último capítulo hablaba acerca de el siervo que el Todopoderoso eligió, el siervo ungido, y de llamar a los que están en diferentes partes esparcidos, diferentes lugares. Bueno, ahora el capítulo 50 arranca así. Así dijo el Eterno. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Esto es una, ¿cómo se dice cuando habla de algo? ¿Metáfora? No, alegoría. Alegoría, ¿no? Está haciendo una comparación como con un matrimonio, ¿no? Ustedes fracasaron. Su madre sería Israel, fracasó y recibió repudio, carta de repudio, o sea, carta de divorcio. Y uno, si se queda acá en este texto, no va a entender de qué está hablando. Pero si avanzamos, vamos a ver otros textos que hablaban, que mencionaban ese punto, nos va a hacer entender de qué el Todopoderoso le está hablando. A este pueblo que ahora no está entendiendo por qué han perdido su autoridad, han perdido su poder, por qué el Todopoderoso fue tan terrible con ellos y los castigó de esa manera. Bueno, una vez más dice, así dijo el Eterno, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? O sea, ¿eso tiene algún poder para que ustedes hoy se estén quejando? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? O sea, no es por el repudio ni por que los he vendido que ustedes están así, sino por vuestras maldades. Vamos a ver la nota 1 para poder entender mejor. Un texto de Jeremías 31 habla. Esto Jeremías escribió cuando ya el pueblo estaba rumbo a Babilonia, cuando ya estaban siendo llevados cautivos, y hablaba de que a pesar de que el pueblo está cayendo, que el pueblo está yendo al exilio, está perdiendo todo lo que tiene, yo en el futuro los voy a restaurar y voy a hacer nuevamente un pacto con ellos. Voy a hacer una alianza con ellos y voy a poner mi Torah en sus corazones y en sus mentes la escribiré, y ellos me van a servir y van a ser mi pueblo. ¿Conocen toda ese drama del nuevo pacto? Pero fíjense cómo arrancaba diciendo en Jeremías 31:31. Se acerca el día, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Israel y Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos, Judá e Israel, rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Eterno. O sea, yo me comprometí con ellos como un hombre se compromete con una mujer para casarse. Ese pacto sería entonces el pacto de boda, pero ellos rompieron ese pacto. Ellos quebraron ese pacto. Entonces, por eso el Todopoderoso tuvo que rechazarlos aquella vez. Pero ahora voy a hacer otro pacto que no va a tener más en cuenta esa condición que ellos tuvieron en aquel momento. Ahora la razón sería, ¿por qué? ¿Por qué el pacto que ahora va a hacer ya no va a ser como el que hizo en la antigüedad?
Y si uno lee todo el capítulo, porque en sus corazones ellos van a empezar a recibir nuevamente el amor del Padre, porque el tema acá era que por más que el Todopoderoso los amaba, en el corazón del pueblo de Israel no había amor. Porque ¿quiénes fueron los que rompieron el pacto? Los israelitas. ¿Qué es lo que iba a ocurrir ahora? Que el pueblo iba a aprender a amar a su Creador, el pueblo iba a circuncidar su corazón, entonces el pacto iba a tener poder. Eso está diciendo en Jeremías 31. Ahora Jeremías 3:6 cuenta sobre el pueblo de Israel y su rebeldía. Para que podamos entender, estoy tocando estos textos. Jeremías 3:6 dice, durante el reinado de Josías, esto ya antes de la cautividad, reinado de Josías, todavía ni siquiera Babilonia estaba invadiendo Judá. Ya el profeta Jeremías estaba recibiendo una visión o una revelación sobre la situación en que estaban los israelitas y especialmente los del norte. Dice, durante el reinado de Josías, el Eterno me habló, ¿no? Acá faltó una frase, ¿no? ¿Te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Entonces está hablando, le está revelando al profeta Jeremías. ¿No te diste cuenta cómo vive la caprichosa? La que le decía las cosas y no quiere hacer, de Israel, las tribus del norte. Empieza a corromperse con todos los dioses que existen alrededor y a pecar con árboles frondosos. O sea, a hacer prácticas paganas de aquella época. Dice, yo esperaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo rompió. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Está hablando de que Judá vio lo que le pasó o lo que está pasando a Israel, a las tribus del norte, y yo pensé que ellos iban a cambiar su corazón, que iban a tener otro corazón, pero empezaron a hacer lo mismo. Los de Judá también empezaron a cometer pecado. Está hablando de adulterio espiritual, ¿no? Pecado. Y se prostituyeron también. Eso Jeremías está hablando. Entonces, esa es la razón por la cual el Todopoderoso le tuvo que dar la carta de divorcio. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana, Judá, nunca ha vuelto a mí de corazón. Solo fingió estar apenada. Yo, el Eterno, solo fingió estar apenada. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto, Judá e Israel. Israel había cometido adulterio, entonces el Todopoderoso le dio carta de divorcio. Vos ya queda fuera. Entonces Judá permaneció. Ustedes saben, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas. Judá permaneció, pero permaneció, ¿cómo se puede decir? Fingidamente. Hay una diferencia entre las tribus del norte y Judá, o sea, Israel y Judá. Judá nunca demostró rebeldía, solamente fingía. Ponía apariencia de que estaba haciendo lo correcto, como sirviendo en el templo, haciendo sacrificios, los sacerdotes rindiendo culto al Eterno, pero detrás estaban adorando a los dioses, a Baal. Pero Israel directamente cambió su adoración y se fue directamente a adorar a Baal. No fingió. Por eso, para el Todopoderoso, la acción de Judá fue peor, porque fue una acción de traición, de engaño y de falsedad. Y eso es lo que estamos viendo acá en los textos para poder entender ahora por qué Isaías está en esta situación tan terrible. Ezequiel 23:11. Sin embargo, ahora hay otro punto. Ezequiel habla también de dos hermanas. Es interesante cuando cuenta todo en el capítulo 23 la historia,
pero yo solamente le voy a contar un pedacito acá. Sin embargo, Aholiba siguió los mismos pasos. Aholiba sería Jerusalén, ¿no? Los mismos pasos, a pesar de que vio todo lo que le había ocurrido a su hermana Ahola, se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Así directamente, si ustedes entran en ese capítulo, en especial la Nueva Traducción Viviente, dice barbaridades terribles. Entonces, ¿qué pasó? También Ezequiel está comparando esta vez las dos capitales, Jerusalén y Samaria. Por más que Samaria se corrompió, también Jerusalén se corrompió totalmente. Entonces ellos tuvieron que ser alejadas del Todopoderoso. El Todopoderoso tuvo que darle las cartas de divorcio, la separación. Entonces acá lo que está explicando así, ¿no? Así dijo el Eterno: ¿es la carta de repudio la de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? No, no es esa la causa por la cual ustedes están ahora en esta situación. La causa por la cual están ustedes en esta situación es la siguiente. Porque cuando vine, no, así dice acá, he aquí, por vuestras maldades sois vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestras madres. Entonces le está hablando lo que hizo que usted ahora esté en esta situación ha sido sus maldades. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Dice. Está preguntándolo. Cuando yo estaba queriendo a ustedes auxiliarles, yo le envié al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, a los profetas Habacuc, y ninguno de ustedes escuchó, ninguno de ustedes atendió mi voz. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿Acaso yo no puedo salvarle a usted? Le está diciendo. Yo no puedo rescatarle. En estos momentos ellos están escuchando la voz de un profeta que le llaman el profeta de la esperanza o el segundo Isaías. También el profeta de la esperanza. El profeta que le está trayendo la esperanza. ¿Acaso el Padre no puede salvarle a usted? ¿Se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. O sea, mi exhortación hace que toda esta situación ustedes puedan pasarla mal por mi exhortación. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. O sea, yo hice que para ustedes todo sea negro. Yo hice que para todos ustedes sea oscuro y triste. Hasta acá vemos la manifestación del Todopoderoso para hacerle entender a su pueblo, a los judíos que están en Babilonia, su corazón y por qué le ha acontecido esta situación. Ahora fíjense en el versículo 4. Ya, por eso es importante, acá ya cambia el tono. Acá se nota la expresión del ungido. Que, como habíamos dicho, el narrador de Isaías 50 o del segundo Isaías nos trata de hacer entender acerca del mensaje que el Todopoderoso le dio al profeta Isaías, al mensaje que está recibiendo él en su tiempo y al mensaje que va a venir para los tiempos futuros. Es importante entender esta perspectiva. Eso es lo que nos quiere mostrar. Claro, para el profeta que está acá en los tiempos de la deportación, narrando este capítulo 50, solamente él tiene lo que aprendió de su maestro antiguo, el profeta Isaías, y lo que está aconteciendo. El futuro ya va a ser analizado por el tercer Isaías, o por los que vengan después de él, por los que estudien los escritos que él vaya dejando. Eso es muy importante entender, porque la escritura pues así. El apóstol Pedro decía, los profetas que indagaron, investigaron cuidadosamente qué tiempo, qué momento, hablaron de estos acontecimientos que nos iban a suceder a nosotros. Ellos hablaron para nosotros.
Pero ellos investigaban, indagaban, escudriñaban. ¿Qué momento, qué tiempo, qué hombre? Bueno, de esa manera también la gente, para poder entender que esto que estamos hablando acá se va a relacionar con acontecimientos futuros, fue ya investigando, analizando y orando al Padre. Eso es la manera de que los hombres de la antigüedad estudiaban la palabra. Bueno, dice el versículo 4. El Eterno, el Adón, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Se dieron cuenta que hay un cambio entre el versículo 3 y el versículo 4? El versículo 1, 2, 3 hablaba como un tema, como una tonada del Eterno, haciéndole entender a su pueblo por qué están en esa situación. Pero el versículo 4 ya está ¿cómo se puede decir? A ver, el narrador o el personaje o el que está trayendo la esperanza poniéndose como protagonista. El Padre le da esa oportunidad. Y le dice que me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El que está desanimado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta palabra alcanzado. Palabras alcanzado. ¿Quién es alcanzado? El que camina mucho y está cansado. ¿Se acuerdan de alguien que usó esa frase? A ver si son inteligentes. En el futuro, ¿quién usaría esta palabra? Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién dijo esa palabra? Yeshua dijo. Entonces, él está poniéndose ahora, entonces, Yeshua, en esa frase, se está poniendo como cumplimiento profético de esta narración, de esta época. Él lo está tomando así. Y claro, para que eso se desarrolle en Yeshua, Yeshua tenía que estar utilizando estos textos, estas palabras. De ahí que Yeshua siempre decía, si no creen en Moisés y en los profetas, tampoco van a entender las palabras que yo les hablo. Entonces las palabras que Yeshua daba no eran palabras ¿cómo se dice? Inventada. Era palabra que ya venían del pasado y del pasado venían para restaurar el corazón del pueblo que venía cargado por la situación en que vivían en ese tiempo con los romanos, en este tiempo con los babilonios. La misma promesa era, la misma esperanza que Yeshua le estaba dando. Bueno, nota 4. Isaías 50. Nueva traducción viviente. El Eterno soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Fíjense, este texto ya es clave. ¿Cómo yo puedo consolar a los fatigados, a los que están cansados? Dice aquí, palabras de sabiduría. Si yo no puedo aprender palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, palabras de fortaleza, yo no voy a poder consolar a los fatigados ni a los cansados, mañana tras mañana. Y también dice que mañana tras mañana, está hablando de él, cada día no solamente me da esta palabra, sino cada vez que pone esta palabra en mi corazón, me abre el entendimiento a su voluntad. Hace que yo pueda comprender qué es lo que Él quiere. ¿Se acuerdan otra de las cosas que Yeshua dijo? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de mi Padre. Su voluntad es lo que yo hago. Cualquier cosa que yo hable, no es mi voluntad ni mi palabra. Es la palabra que viene del Padre. Pueden negarme a mí, pero no nieguen las cosas que yo estoy hablando. Entonces, si Yeshua está diciendo que Él está hablando la voluntad del Padre, quiere decir que Él está recibiendo entendimiento del Padre. Las personas que le oyen, si captan el mensaje de Yeshua, van a entender que Él está hablando acerca de la enseñanza que el Padre ha dado.
incluyendo los judíos de este tiempo. Siempre yo me pregunto, ¿por qué muchos judíos, voy a ir acá a la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando vos querés hacer conflicto, ¿no? ¿Por qué muchos judíos tan fuertemente, ¿no? O toscamente le rechazan a Yeshua? No, ese es un ídolo, o le dicen, le quieren ofender, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces, ¿saben por qué? Uno dice, vos pico, anda a saber, pero uno va a investigar también. Porque muchas de la creencia en la actualidad que los judíos tienen ya no se relaciona nada con la fe hebrea. Ahora, muchas de las cosas que se dijo o se decía que Yeshua enseñó o practicó, tampoco tenía nada que ver con la fe hebrea. Entonces, si uno va a analizar esos puntos, sí o sí le va a ver a Yeshua como un impostor o como una persona que habló cosas falsas. Pero si vas a analizar que muchas de las cosas que los propios judíos en la actualidad están embanderando, no era parte de la fe hebrea en la antigüedad. Son cosas que salieron ya en tiempos modernos, en los años 500, 600 o 1000. Y muchas de las cosas que le dicen que Yeshua enseñó tampoco eran prácticas de aquella época, sino que fueron ya añadidas, son prácticas ya, puede ser del catolicismo, del Imperio Romano, de otra fuente. Entonces, si estas cosas son las que hacen que uno empiece a utilizar, no, pero en tal parte Jesús dice ahí, en tal parte Jesús dice ahí, entonces vamos siempre a querer menoscabar a un personaje que tuvo el favor de haber por lo menos quedado en la historia como alguien que transmitió la voluntad del Padre. Porque así quedó Yeshua en la historia. Para los historiadores, Yeshua fue alguien que transmitió la voluntad del Padre. Y eso es indiscutible. Entonces, cada vez que vos tu corazón se abre al Eterno, dice que se abre tu entendimiento a su voluntad. Esto es muy importante. Bueno, versículo 5. Y el Eterno, el Adón, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Estaba hablando nuevamente que me hizo entender, me hizo oír su voluntad, y yo avancé. Ahora, ¿quién es el que está hablando acá? ¿Quién es el que dice me abrió y yo? ¿Quién es ese yo? Uno diría, ya es Yeshua, el Mesías. De nuestra perspectiva, es el segundo Isaías o Deutero Isaías, el profeta de la esperanza, todos esos son los nombres que tiene, el que le está transmitiendo su voluntad a los judíos, el que le estaba hablando de que pronto viene la liberación, pronto vamos a ser libres de Babilonia, pronto regresaremos a nuestra tierra, la restauración está cerca. Y el que le está queriendo poner también a ellos que estas palabras que yo les doy ya fueron dichas, ya fueron predichas por nuestro antiguo maestro, el profeta Isaías. Y son palabras que van a continuar porque el pueblo va a necesitar siempre nuevamente una voz de esperanza. Hasta hoy están necesitando voz de esperanza. Por eso, cuando viene Yeshua, Yeshua es esa voz de esperanza que muchos en su época estaban esperando. Por eso cuando Yeshua viene y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en la Besorá, en el Evangelio. Mucha gente se acerca, mucha gente viene, multitudes le seguían porque la voz y la palabra de Yeshua era una voz de esperanza, como la está haciendo ahora la voz de este profeta de la esperanza que no tenemos su nombre. Solamente le llamamos profeta Isaías del segundo tiempo. Así podemos llamarlo, del segundo tiempo. Me abrió el oído y yo fui rebelde, no fui rebelde, y me volví atrás, perdón. Versículo 6. Y acá miren un poco esto. Y esto diría uno, no, ya está hablando de Yeshua. Esto es de Yeshua. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias
y de esputos, así dice, ¿no? Escupidas, ¿no? Escupidas, ¿no? Bueno, entonces, si uno pregunta, ¿a quién se asemeja esto? ¿Y a quién fue el que dio su cuerpo a los heridores, su mejilla, que le arrastren, estiren la barba? Yeshua. Pero en realidad acá no está hablando, que conste eso, ¿no? Yo no voy a decir lo que no es la verdad. Aquí no está hablando de Yeshua. Está hablando de este hombre que está comparándose con alguien que entrega su vida para que la gente crea. Él quiere que el pueblo crea. Que el pueblo escuche la verdad. Y entonces entre los babilonios había muchas personas que no le querían escuchar, que le menospreciaban y por lo visto hasta le garroteaban. Por lo visto así, ¿no? Pero cuando vemos los tiempos de Yeshua, ¿qué ocurre? Se repite la historia. ¿La historia puede repetirse? Claro que sí. ¿Por qué se repite la historia con Yeshua? Simple, porque Yeshua continúa llevando el mismo mensaje de esperanza y de restauración. Y si nosotros seguimos llevando este mensaje de esperanza y de restauración a la humanidad que está totalmente inundada en el paganismo, en el sistema, vamos a pasar también probablemente estas situaciones. Probablemente nuestros cuerpos van a ser entregados también a heridores. Entonces, el que continúa con esta tarea va a experimentar estas situaciones. Nota 6. Nueva traducción viviente dice: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Entonces uno diría, pero esto es Isaías estaba viendo lo que le iba a pasar a Yeshua. Así nosotros decimos, ¿no? O si no, profecía que Yeshua iba a existir. Uno diría, pero pastor, ¿vos estás a favor de Yeshua o no? Lo que quiero que entendamos, porque si nosotros estamos Isaías y vamos a Yeshua, entonces lo que ocurre es, nosotros no tenemos que quedarnos en el acontecimiento como, ven, Yeshua también les tiraron la barba. Entonces el profeta Isaías estaba hablando de Yeshua. No, acá está hablando esta persona que está viviendo en esa época. Pero ¿cuál es el tema acá? No es que les tiren la barba, ni que le golpeen, ni que le menosprecien. El tema es que él les está hablando palabras de sabiduría y de esperanza a un pueblo que está viviendo en cautividad bajo opresión de los babilonios y con la esperanza de ser libre, y entre ellos hay algunos que son rebeldes y no quieren aceptar y que se oponen. Ese es el tema. Entonces cuando vemos en la vida de Yeshua, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hace que Yeshua experimente estos mismos acontecimientos? El que le golpeen la espalda, el que le golpeen las mejillas, el que les tiren la barba, el que le escupen. ¿Quiénes eran las personas que hacían eso por Yeshua? Las mismas personas que no querían aceptar el mensaje de esperanza, el mensaje de restauración, como en los tiempos de Isaías. Y ahí está otra vez porque Yeshua decía, si creen a los profetas, me van a creer a mí. Entonces no es que tienen que creer que los profetas dijeron que a mí se me iba a pegar, los profetas dijeron que a mí se me iba a estirar la barba, no es eso. Los profetas dijeron que al que predique la palabra de restauración, le iban a tratar así. Y Yeshua mismo le habló también a sus discípulos. Ustedes por llevar este mensaje serán maltratados, serán encarcelados en la sinagoga, serán apresados, muchos le odiarán. El problema era el mensaje. Y el mensaje continúa hasta nuestros días. Y son palabras de sabiduría. Y esa palabra viene de la Torá, de los profetas, los salmos. Porque esa palabra nos trae esperanza y restauración. Amén. Bueno. Mateo 26, 67. Para poder recordar lo que aconteció con Yeshua. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Yeshua y a darle de puñetazos. Algunos le daban bofetadas.
¿Por qué hacían estas cosas? Porque él decía que era el Mesías, el que traía la restauración de Israel, y ellos le estaban diciendo que era un falso Mesías. Y lo habían apresado y le habían acusado de varias cosas. Marcos 15:19. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Dice. Lucas 22:63. Los guardias que estaban a cargo de Yeshua comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Todo esto le aconteció, ¿por qué? Porque él era el Mesías prometido, él era del que estaba hablando Isaías, o porque él estaba hablando la palabra de restauración. Hay que entender bien ahí. ¿Qué estaba haciendo él? Porque él estaba hablando la palabra que a muchos no le gustaba. Y por eso la historia se repetía en él. Versículo 8. Cercano está de mí el que salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Entonces está hablando, yo estoy al lado del que quiere restaurar nuevamente a su pueblo. El Todopoderoso es el que va a restaurar a su pueblo, pero ¿a quién le va a usar? Ya vimos varios del capítulo anterior, que el instrumento para restaurar al pueblo de Judá es y se llama Rey. Rey Ciro. Se llama Rey Ciro, que viene de Persia y va a conquistar Babilonia y va a recuperar la autonomía del pueblo hebreo y le va a dar autoridad para que ellos construyan su templo. Entonces, pero claro, este hombre no está viendo a Ciro como Dios, sino a Dios usándole a Ciro como instrumento. ¿Y quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Dice, vamos a la nota 8. Nueva traducción viviente dice, el que hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Bueno, esta persona, un Mesías o ungido o profeta de la esperanza, está hablando, dentro de poco yo voy a estar recibiendo autoridad. Nosotros vimos cuando, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cuando llegó el rey Persia a Babilonia, buscó a algunas personas para ponerle de líder, de guía, y entre ellos le escogió, dice la Biblia, a Daniel, y le puso como autoridad, como guía para su pueblo. Entonces, esta persona él está, ¿cómo se puede decir? Prediciendo de que pronto los babilonios no van a tener poder acá. Pronto los que confiamos en el Eterno son los que vamos a ser exaltados. Y eso ocurrió, porque el rey Persia dijo, todos aquellos que quieran guiar a su pueblo nuevamente a Jerusalén, júntense, únanse. Y nadie podía acusarle a esa persona. Nadie podía condenarle, porque a partir de ese momento ellos iban a estar bajo la línea del Todopoderoso. Ya nadie podía decirle, estos son unos traidores, estos son unos engañadores, porque en este momento, por ejemplo, vos sos un traidor, si está hablando de libertad. Él, por ejemplo, era un traidor ahora, pero él está diciendo, quiere decir que ya faltaba poco. Probablemente ya el rey persa ya estaba en las puertas del área. Él ya estaba convencido de que Israel ya va a ser redimido. Ya falta poco. Bueno, esto es muy importante entenderlo. Versículo 9. He aquí que el Eterno, el Adón, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿De qué está hablando? De esa gente que se opone a la restauración, que se opone a que el pueblo de Israel vuelva a los pasos que el Padre había determinado y que quieren seguir siendo babilonios, que quieren seguir la cultura babilonia. Vemos que hoy la historia se repite igualito, ¿no? Hay personas que quieren seguir el sistema babilonio, la manera babilonia, y se rebelan y condenan. Quieren condenar a las personas. Vamos a la nota 9. Esto es importante, lo que el apóstol Pablo hablaba, ¿no?
precisamente de los acusadores. Y muchas veces los acusadores eran los propios judíos que no querían reconocer que había muchos gentiles, muchas personas de las naciones que estaban volviendo. No eran personas de las naciones, eran personas que estaban regresando a su fe y ellos no le querían aceptar y los condenaban. Miren lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Elohim ha escogido para sí? Nadie, porque Elohim mismo nos puso en la relación correcta con Él, dice. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque el ungido Yeshua murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Elohim e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor del Mesías? Dice. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como oveja en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio del Mesías, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Elohim, o sea, del amor de la Java, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes, acá dice del infierno, pueden separarnos del amor de Elohim. ¿Y qué significa poderes del infierno? Significa poderes oscuros, poderes diabólicos, ¿no? Demonios que te quieran atormentar. Si vos estás conectado con el Eterno y con su promesa, nadie te puede separar. Este hombre, este profeta de la esperanza en tiempo de Isaías, está diciendo, el Eterno me ha revelado, me ha abierto la mente, me ha hecho entender muchas cosas. Nadie va a quitar eso de mi corazón. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a continuar para restaurar los corazones de nuestro pueblo que está acá en cautividad. Eso estaba hablando. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Aquellas personas que quieren perseverar en su sistema, perseverar en este sistema corrupto, van a terminar, porque Babilonia va a terminar de ser un imperio, va a acabarse. Y eso él estaba viendo como promesa. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Eterno y oye la voz de su siervo? Miren lo que dice acá. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Eterno y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Eterno y apóyese en su Elohim. Entonces está preguntando quién es el que está, dice, ¿quién de vosotros el que teme al Eterno y oye la voz de su ungido? ¿Quién es? ¿Quién es el que está escuchando? Entre ustedes, ¿quién está escuchando? ¿Quién sería ahí su ungido? En este caso sería el que está hablando, el que está llevando el mensaje. Esa persona, le está diciendo, que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el Shen de Yahweh y apóyese en su Elohim. Shen, nombre, significa en lo que Él va a hacer. Confíe en lo que va a hacer. Él nos va a liberar de Babilonia, nos va a redimir de Babilonia y nosotros vamos a volver a ser pueblo y vamos a restaurar nuestro templo y vamos a volver a cumplir las promesas que se nos había dado. Confíe en su Elohim, confíe en el Todopoderoso. Así le está hablando. Pero miren lo que dice el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Y acá hay palabras un poco complicadas. Por eso tenemos que entrar en la nota. Miren.
Según esta nota, Isaías 50, nueva traducción viviente, dice así: pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Hay una parte donde sale que le iban a apedrear a una mujer, según la Biblia, porque había cometido adulterio. Y hay todo un tema ahí. Después de repente Yeshua dice: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Así dice, ¿no? Y nadie arrojó, ¿no? Todos se fueron. Después se queda Yeshua con la mujer y le dice: mujer, ¿nadie te condenó? Nadie, le dice. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron todos. Y él le dice: ni yo te condeno. Ahora, esa palabra ni yo te condeno no quiere decir que vos estás bien, que vos hiciste bien las cosas. Esa palabra quiere decir: vos estabas en tiniebla, vos estabas en oscuridad y yo te quiero dar mi luz. Eso quiere decir. Vos estabas caminando en la muerte, en camino que parece vida pero te lleva a la muerte, pero yo te quiero dar mi luz. Por eso ese ni yo te condeno no quiere decir: ay, ya Dios no me condena, Jesús no me condena, aleluya, voy a hacer lo que quiero. Oye, como algunos orgullosamente dicen: yo ya no soy condenado, yo ya. No. Ese quiere decir que vos estabas en tiniebla, como decía en este versículo ahí. Y aquí el Eterno me ayudará. ¿Quién hay quien me condena? No, más abajo, no. Acá. El que anda en tiniebla, versículo 10, y carece de luz, confía en el nombre del Eterno y apóyese en su Elohim. Eso decía. Apóyese en su Elohim. Entonces esa persona, ni yo te condeno cuando le dice, no, quiere decir: apóyate en mí. Y después, ¿qué le dice? Ni yo te condeno. Y después, ¿quién se acuerda? Vete y no peques más. Pecar significa ir en contra de la ley de Dios. Entonces vamos a cambiar la palabra. Vete y ya no estés más en contra de Dios. Ya no vaya más a caminar en contra de Dios. ¿Y cómo uno puede caminar en contra de Dios? Cuando está en tiniebla, cuando está en oscuridad. Por eso el siguiente versículo ahí en capítulo 8 de Juan, versículo 12, ¿no? Dice: después Yeshua dijo, ¿no? Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Así dice. Yo soy la luz. Después que le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, diciéndole: yo te voy a dar la luz. Yo te voy a sacar de la tiniebla. Ahora, sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero si ella dice: no, gracias Señor, me libraste, ahora me voy a hacer mi propia fogata. Me voy a hacer otra vez mi propio estilo de vida. Voy a corregir mi vida como a mí me parezca. Entonces, le va a venir algo terrible. Eso es lo que está diciendo acá en esta nota. Volvemos a la nota 50. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Una amenaza. Sería aquellos judíos que no están confiando en la promesa del Eterno, en el siervo que le está trayendo la esperanza, van a pasar dificultades cuando el rey Ciro conquiste Babilonia. Un texto más para terminar aquí en la nota, Lucas 13:23. Miren lo que dice aquí. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Esto a Yeshua le preguntan. Y atiendan lo que dice Yeshua. Él respondió: esfuércense, miren, por entrar por la puerta angosta del reino de Elohim. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Entonces la gente le pregunta: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y él le dice: no, tranquilo, no se preocupen ustedes cuánto o no. Solamente sale la palabra esfuércense. La joda que no quiere escuchar a nadie, ¿no? No, yo no quiero esforzarme, no. Entonces, mejor me voy a una iglesia donde no hay que esforzarse. Acá no importa si hay iglesia que hace esfuerzo, iglesia que no. Acá importa lo que dice la Escritura. ¿De qué sería esfuércense?
Esfuércense, ¿qué sería? Quiere decir que vos no tenés que simplemente quedarte en un lugar y esperar que pasen las cosas, sino vos tenés que avanzar. Por eso Jesús decía, persevera, avanza. Si vos no avanzás, vos no vas a encontrar la respuesta al camino que el Padre quiere. Esfuércense, y dice, por entrar en la puerta angosta, la puerta que no es tan grande, del reino de Dios. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen, dice. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles, dice. O sea, esta persona va a decir, nosotros estuvimos contigo, participamos, tú eras nuestro maestro. Ahora miren lo que Jesús le va a decir. Él les responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes, y acá está la clave, que hacen maldad. Maldad en el griego es anomía o anomos, que quiere decir que se oponen a mis estatutos, a mis mandamientos, a mis reglas, a mi Torá, a mi profeta, a mis mensajeros. Ustedes puede ser que hacían, que participaban conmigo, hacían que estaban cuando se identificaban como pueblo, como los judíos en Babilonia, pero rechazaban mis mensajes. Y dice acá, habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Elohim, pero ustedes serán echados fuera. ¿Y por qué dice Yeshua a Abraham, Isaac y Jacob? Porque la promesa se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa? Promesa de un reino, promesa de un ungido, promesa de una tierra, promesa que Abraham, Isaac y Jacob recibieron. Y de que a través de sus descendientes la tierra iba a ser bendita. Por eso está hablando así. Vendrán personas de todas partes, también dice, y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Elohim. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Va a haber ahí un orden total de todas las cosas. Amén. Y bueno, este capítulo entonces nos estaba enseñando acerca de lo que el Todopoderoso le quiere hacer entender a su pueblo acerca de por qué ellos están pasando esa dificultad en Babilonia. Fue por causa de sus pecados que el Padre tuvo que divorciarse de su pueblo Israel, pero que Él no está su brazo tan corto para salvar. Su brazo está extendiéndose. Yo lo que no puedo extender mi brazo está, pero el brazo del Eterno está extendiéndose para salvar. Él está buscando a quien restaurarle. Y después sale la voz del ungido, el mensaje del profeta de esperanza, ¿no? Que podemos ver claramente que tiene la misma característica que tendrían los mensajeros que vendrían posteriormente, entre ellos nuestro Maestro y Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces nos queda capítulo 51, capítulo 52, capítulo 53, capítulo 54 y capítulo 55, ¿no? Sí. Hasta ahí creo que es el segundo Isaías, año más o menos 550. A partir del 56 vamos a avanzar unos 100 años por ahí, o 150 años. Ya probablemente los tiempos ya de cuando ya estaba el templo, cuando ya estaban los muros, cuando ya tenían problemas con adaptarse a la nueva vida allí en Jerusalén. Interesantísimo libro de Isaías, no se pierdan el próximo Shabbat
el capítulo 51, palabras de consuelo para Sión. Sión quiere decir Jerusalén, para ellos. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom, Shabbat Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.